aquí todo se mezcló, Todo el mundo está, todo. y hasta aquí hay de asiático, de irlandeses. De hecho, aquí muchos no saben que en Cuba hay una gran cantidad de ADN asiático porque hubo una inmigración asiática. Hola pepillos y pepillas, nosotros somos Susi y Lili y estamos nuevamente reaccionando a un video de México. ¿Por qué el ADN mexicano es el más extraño del mundo? De la edad de hielo al imperio. Vamos a ver por qué. Realmente este es un tema que nunca había escuchado sobre esto del ADN más extraño del mundo, así que lo vamos a descubrir. Antes de empezar, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, dejar su like, su comentario, compartir nuestro canal. Solo la gente bonita está suscrita. El ADN de los mexicanos modernos es tan complejo que a veces parece pertenecer a múltiples continentes a la vez. Una sola persona de Oaxaca podría llevar firmas genéticas de cazadores recolectores de la edad de hielo, habitantes de la selva amazónica, españoles, medievales y africanos, occidentales, todo en un solo cuerpo. Los científicos dicen ahora que el ADN mexicano se encuentra entre los más inusuales del planeta, pero ¿por qué? ¿Y cómo llegó a ser así? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Desde los primeros humanos que deambularon por la antigua Mesoamérica hasta el surgimiento de imperios y el choque de la colonización, esta es la historia de cómo la geografía, la supervivencia y las colisiones culturales dieron forma a una de las regiones genéticamente más ricas de la Tierra. Antes de empezar, estoy en camino de conseguir 1000 suscriptores como un canal pequeño. Si quieres ayudarme, por favor suscríbete. Ahora vamos a sumergirnos en un misterio genético que lleva miles de años gestándose. Mucho antes de que las pirámides se alzaran de las selvas de Palenque o los imperios gobernaran desde Tenochtitlán, los seres humanos antiguos ya estaban dejando sus huellas genéticas en lo que hoy llamamos México. Hace unos 15.000 años, las primeras personas cruzaron a las Américas, probablemente desde Siberia a través de Beringia, siguiendo rebaños y cazando por todo el continente. Algunos de ellos finalmente llegaron a los valles, desiertos y bosques de Mesoamérica. Estos pioneros de la edad de hielo vivían de la tierra, cazaban mamuts. Ay, tú viste, como en México y Brasil y estos países que son grandes, continentales así, las llanuras son, pero llanuras, ¿sabes? Como Sí. eterno así de bosque planito. Wow. ¿No viste ahí? Como en las partes que hay ríos, como el centro del continente, todo plano, y entonces para las esquinas que se concentran el relieve y eso. Ay, parece un dibujo animado eso. Sí. Recolectaban plantas silvestres y se adaptaban a terrenos muy diferentes. A lo largo de miles de años, su ADN comenzó a evolucionar de forma aislada, dando lugar a firmas genéticas regionales que aún son detectables hoy en día. En el centro de México, los primeros agricultores domesticaron el maíz, la calabaza y los frijoles, lo que provocó una revolución alimentaria que cambió sus cuerpos y sus genes. El cambio de la vida nómada a la agricultura sedentaria dejó una profunda marca biológica y con el tiempo, estas comunidades se convirtieron en algunas de las civilizaciones indígenas más sofisticadas del mundo. Pero lo sorprendente es cómo esos genes antiguos no desaparecieron, sobrevivieron. En pueblos de montaña, claros de selva y asentamientos costeros, los ecos de la ascendencia de la edad de hielo aún están vivos, enterrados no solo en ruinas, sino en la sangre de las personas que viven allí hoy. Si viajaras por México y analizaras el ADN de grupos indígenas estado por estado, podrías sorprenderte con lo que encontrarías. Los científicos ya lo han hecho, y los resultados desafían todo lo que creíamos saber sobre la genética en un solo país. Algunas poblaciones indígenas en México son tan diferentes genéticamente entre sí como los europeos lo son de los asiáticos orientales. Eso no es una exageración. De hecho, un estudio pionero realizado por investigadores mexicanos llamado la Cohorte MAIS analizó a más de 1000 individuos indígenas de 60 grupos étnicos diferentes. Lo que descubrieron fue asombroso. México no solo es genéticamente diverso, está genéticamente... Pues eso está súper interesante, que las propias poblaciones indígenas entre sí tengan tanta diferencia genética. Pero entonces, ¿cómo sería posible eso? Que también es un país enorme. O sea, que pasaron tantos miles de años separados, diferentes civilizaciones y diferentes grupos de indígenas. O quizás también puede existir el hecho de que uno piensa que todos los que emigraron de Asia hacia América lo hicieron al mismo tiempo, pero quizás fueron en grupos grandes y separados, ¿sabes? Como, no sé, pero está súper interesante eso, porque incluso cuando analizas físicamente a los indígenas, llegarías a pensar que tienen mucho en común
genéticamente y no. O sea que es probable que los indígenas, por ejemplo, de Chile, no tengan prácticamente nada que ver en ADN con los de México, con los mayas. Es que a ver si lo analizas tiene sentido, porque los indígenas de Estados Unidos, por ejemplo, tú los ves y no tienen nada que ver con los de México y están bastante cerca, o sea que en la migración deberían haber estado bastante parecidos, pero no, sin embargo es verdad que no tienen nada que ver físicamente. Entonces tiene sentido esto de que distintos grupúsculos hayan tenido como distinta evolución y distinto ADN. O sea que estuvieron separados miles y miles y miles de años en diferentes tribus. Increíble. Fragmentado. Comunidades aisladas como los Seris de Sonora o los Lacandones en Chiapas poseen firmas genéticas únicas que han evolucionado por separado durante miles de años. El terreno, rugged mountains, vast deserts and dense rainforests, montañas escarpadas, vastos desiertos y densas selvas tropicales. Actuó como barreras naturales, manteniendo a las poblaciones separadas el tiempo suficiente para desarrollar una ascendencia distinta. Esta no era una única identidad indígena, era un mosaico genético hecho de docenas de hilos antiguos. Incluso hoy, en lugares no tocados por la urbanización a gran escala, las personas conservan linajes que se remontan a ancestros regionales que nunca se mezclaron con vecinos a solo unos cientos de millas de distancia. Y más allá de la diferencia, algunos de estos genes pueden provenir de poblaciones misteriosas y desconocidas. Investigadores han encontrado evidencia de una población fantasma en ciertos grupos indígenas mexicanos, una fuente ancestral que no coincide con ningún genoma antiguo conocido. ¿Quiénes eran o de dónde vinieron? Sigue siendo un misterio, pero su legado perdura. Hemos visto un video de una población que no se sabía bien cómo se extinguieron y tal. Entretejido en el ADN de las personas que viven hoy. Así que cuando decimos que el ADN mexicano es extraño, no solo queremos decir que es diverso, queremos decir que guarda secretos, algunos aún enterrados profundamente en el código genético, esperando ser revelados. Cuando los barcos españoles llegaron a las costas mexicanas a principios del 1500... Mira, eso que le estaba diciendo de que de encontrar poblaciones que nunca se han mezclado, eso es algo que en Cuba nunca podría pasar, jamás. Aquí no debe existir nadie puramente ni de los aborígenes, ni de los españoles, ni de los africanos. Aquí todo se mezcló. Todo el mundo está, todo. Y hasta aquí hay de asiático, de irlandeses, de cualquier tipo de etnia del mundo. Cuba está hipermezclado. Sí, de hecho, aquí muchos no saben que en Cuba hay una gran cantidad de ADN asiático porque hubo una inmigración asiática hace muchísimo tiempo y sí hizo marca al punto de que hay muchísimas personas en todo el barrio. Hay algunos que le dicen el chino. ¿Una bisabuela tuya no era asiática o algo así? Mi abuela era china. Y yo, nosotros pertenecíamos ahí. Ya de algún lado debo tener algún asiático por ahí por la familia. Pues es que aquí tenemos de todo. Si nosotros nos sacamos el árbol genealógico, va a haber un español, un africano, un asiático, un estadounidense, un irlandés. Hay de todas partes. El otro día yo comentaba por el canal de Telegram que como tal nuestra herencia es 75% española, porque bueno, los españoles masacraron aquí bastante y como que se establecieron y se quedaron como la raza predominante, pero sí hay una mezcla enorme de muchísimas culturas. No solo trajeron acero, caballos y viruela, sino que también trajeron una ola genética irreversible. En pocas generaciones, el ADN de México cambió más drásticamente de lo que lo había hecho en miles de años. Colonizadores españoles, esclavos africanos y pueblos indígenas chocaron, y de esa colisión surgió algo nuevo, la población mestiza. Pero esto no fue una simple mezcla, fue un proceso enredado de conquista, resistencia, supervivencia y adaptación. Los estudios genéticos muestran que en todo México hoy, la persona promedio tiene una mezcla de ascendencia nativa americana, europea y africana. Pero cómo aparece esa mezcla varía drásticamente según la región. En el sur y sureste, la ascendencia indígena a menudo constituye más del 80% del genoma de alguien, especialmente en lugares como Oaxaca o Chiapas. En contraste, las personas del norte y oeste a menudo muestran niveles mucho más altos de ascendencia europea, a veces cerca del 50%. La ascendencia africana, aunque menos común, sigue estando claramente presente, especialmente en zonas costeras como Veracruz y Guerrero, donde los africanos esclavizados fueron traídos durante la época colonial.
Y el género jugó un papel crucial. El ADN. Esto sí me parece súper interesante, que México es de los pocos países que casi no tiene ADN africano. Me estaban comentando en el grupo de Telegram que eran menos del 1%. Y me parece algo increíble porque en todos los países que colonizó España había esclavos. Entonces no entiendo esto de que en México, que también había esclavos, no haya ADN africano. Porque es que ellos esclavizaron a los pueblos originarios. También. No tenían que traer, aquí trajeron a los africanos porque como extinguieron prácticamente a la población Eso es aborigen. otra cosa súper interesante, que los aborígenes de México eran súper resistentes, mientras que los de aquí se exterminaron enseguida. Aquí no duraron nada los aborígenes. Es que aparte de todo no tenían ni fortaleza física porque como Cuba es una isla no había prácticamente nada de comer. La proteína que ellos comían era las aves y ustedes saben que cazar un ave no es tan fácil como cazar un cerdo o un jabalí, algo así. Entonces ellos vivían de, no sé, de Y los pocos boniato. que pescaban, los que vivían en las costas que pescaban, pero no eran muchos los que No vivían en eran las muchos. costas. Entonces no eran fuertes ni genéticamente, ni físicamente, ni de ninguna manera. Revela un patrón visto en gran parte de América Latina. Hombres europeos y mujeres indígenas o africanas constituyen la mayoría de la ascendencia colonial. Eso significa que la mayoría de las personas en México hoy descienden de madres que eran nativas o esclavizadas y de padres que eran colonizadores. Es una dura verdad codificada en los Hombre y mujer. cromosomas, pero también significa que la identidad mexicana moderna se basa en un fundamento tanto de trauma como de resiliencia. Cada célula del genoma mestizo cuenta una historia de supervivencia, de cómo las líneas de sangre indígenas perduraron contra todo pronóstico, mezclándose pero sin desaparecer, adaptándose pero sin desvanecerse realmente. E incluso hoy la proporción y ubicación de esta mezcla nos dicen más de lo que los libros de historia podrían. México no es solo un país, es un puente, geográficamente, genéticamente y culturalmente. Ubicado entre América del Norte y Central, con costas en 2 océanos e imponentes cadenas montañosas que lo atraviesan, el paisaje de México siempre ha moldeado cómo la gente se movía, se asentaba y se mezclaba. Algunas regiones se convirtieron en cruces genéticos, donde diferentes ascendencias se unieron. Otras se convirtieron en focos aislados, preservando ADN antiguo como cápsulas del tiempo. Tomemos el centro de México, donde las rutas comerciales alguna vez unieron la capital azteca de Tenochtitlán con rincones distantes de Mesoamérica. Los bienes se movían, los idiomas se mezclaban y también los genes. En contraste, las comunidades indígenas en la Sierra Madre o la Selva Lacandona permanecieron relativamente intactas por la conquista o la migración. Por eso, la gente de algunos pueblos todavía lleva ADN casi idéntico al de sus ancestros de hace miles de años. En años recientes, científicos del Biobanco mexicano lanzaron uno de los estudios genéticos más ambiciosos jamás realizados en América Latina. Analizando a miles de individuos de todo el país, descubrieron cuán detallada es realmente la diversidad genética de México. No solo puedes saber si la ascendencia de alguien es indígena, a menudo puedes saber de qué región provienen, incluso hasta estados o grupos lingüísticos específicos. Esto significa que tu ADN no solo dice mexicano, dice si tus ancestros cruzaron desiertos o pescaron en lagunas costeras, cultivaron maíz en las tierras altas o cazaron en las selvas. La geografía no solo moldeó la cultura, moldeó los linajes. Y esos patrones aún se propagan por el genoma mexicano como antiguas fallas ocultas bajo la superficie. Entonces, ¿qué hace exactamente que el ADN mexicano sea el más extraño del mundo? No es solo la diversidad, son las capas. México no es un crisol genético, es un mosaico. Un lugar donde los ancestros de la edad de hielo, las civilizaciones antiguas, las conquistas coloniales y las tribus aisladas dejaron huellas que aún se muestran en las personas vivas. O sea, lo que quiere decir es que puedes encontrar ADN de cada época de civilización en México. Exacto, como que ninguna se extinguió sin dejar su huella. Se quedaron plasmadas en ciertas personas. Hay personas que tienen un ADN de hace 2000 años, hay personas que tienen un ADN de hace 1000 años, hay personas que tienen ADN de hace 500 años. Y así, como que, Increíble. no como aquí que se mezcló todo. Es como que hay capas de diferentes tipos de ADN. Qué genial. A diferencia de otras regiones donde las olas migratorias a menudo borraban el pasado, México logró mantener su historia genética intacta, apilada como estratos geológicos. En el ADN de una persona puedes encontrar el legado de una mujer de una aldea agrícola olmeca, el cromosoma Y de un conquistador español y un hilo mitocondrial que se remonta a un ancestro africano que sobrevivió al pasaje medio.
Algunos científicos incluso han encontrado vínculos genéticos entre los indígenas mexicanos y poblaciones antiguas del sudeste asiático y el Pacífico, posiblemente restos de rutas comerciales o migratorias olvidadas. Y en ciertas comunidades de las tierras altas, variantes genéticas raras han sobrevivido durante miles de años, mostrando casi ninguna influencia externa. Esto convierte a México en una mina de oro para genetistas, antropólogos e historiadores por igual. Ningún otro lugar ofrece una cadena tan completa e ininterrumpida de movimiento, mezcla y supervivencia humana. El ADN mexicano no es solo extraño, es un fósil viviente, una línea de tiempo escrita en el cuerpo, susurrando secretos que la historia nunca registró. Desde los viajeros de la Edad de Hielo hasta los imperios tallados en piedra, desde los comerciantes costeros hasta los colonizadores y sobrevivientes, el ADN de México es un registro de todo lo que sucedió cuando los mundos chocaron y las culturas perduraron. No es limpio, no es simple, pero es real. En cada hebra hay voces que nunca llegaron a los libros de texto, madres, cazadores, reyes y rebeldes. Antes de empezar, estoy en camino de conseguir 1000 suscriptores como un canal pequeño. Si quieres ayudarme, por favor, suscríbete. Si te fascina la idea de que tu sangre lleva recuerdos más antiguos que tu nombre, dale me gusta, deja un comentario y mantente atento. El pasado está en ti. Qué increíble todo. Que imagínate llevar la historia en tu ADN. Me imagino que cantidad de estudios con algunas de las poblaciones esas que quedan aisladas y todas esas cosas. Eso por parte me parece un poco distópico, ¿no? Que tengan que ir a interrumpir a esas personas. No, mira, necesito tu ADN para estudiar tal cosa. No, pero qué genial. Es como ver, es lo que dice, ver varias épocas del mundo, ¿sabes? De América en el mismo país. Los que se mezclaron hasta hace poco y los que nunca llegaron a mezclarse y se aislaron en sus propias tribus, en su propia cultura. Lo que me parece súper interesante es cómo hicieron para conservarse así. O sea, se reprodujeron bastante. Sí, no. Luego tienen buenas técnicas de supervivencia y no, cuando migran de ahí, ¿sabes? Todos se quedan en esos lugares específicos. Pero no sé. Aquí en Cuba si hacen un estudio, ya no hay nadie con un ADN así puro de... Aquí no hay nadie con ADN puro de nada. Es toda una mezcla. Pero en México es que conservan hasta las lenguas, imagínate. Conservan todo lo tienen conservado. Aquí casi todo se perdió. De todas las épocas habidas y por haber, se destruyen las cosas. Así sea, desde el ADN hasta un edificio, todo se destruye, no queda nada. Qué bonito. Ahí sí tienen para estudiar un montón de cosas. Con razón saben tanto desde las culturas antiguas que ellos tienen. Si es que hay todo está personas, conservado. es que todavía hay personas que tanto deben todavía practicar algunas de las cosas que se hacían en esa época, Las costumbres deben prevalecer. como biológicamente. Así que es impresionante. Fue súper lindo el video, nos encantó. Ustedes saben que a nosotros estos temas nos encantan. Así que recomiendo videitos parecidos a este, de cosas así interesantes, puede ser de la población de México, datos interesantes. Y bueno, comenten sus ideas al respecto. No olviden suscribirse, dar su like, comentar, compartir nuestro canal que nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video.